Hola Catalina, ya Alejandra Noyo me comentó cómo va a estar la moderación y sus participaciones. Considerando que tú estás de manera virtual, vas a empezar tú y para después pasamos con Ernesto López Portillo, que tiene una presentación de PowerPoint y terminamos con Santiago Aguirre. Oye, yo también tengo una presentación, pero aquí puedo compartir pantalla, ¿no? Estoy viendo que estoy habilitada para compartir pantalla. Ah, disculpa, ¿podrías repetirlo? Está... Que estoy viendo, yo también tengo una presentación de PowerPoint, Oh, ok. pero estoy habilitada para compartir pantalla. Me imagino Sí, que donde me van a ver a mí se ve la pantalla. sí. De todas maneras, lo comento ahorita con el equipo para que lo tengan en cuenta. Ok, oye, y mi internet, o sea, luego me pasa, pero ahorita decía que estaba inestable, ahorita ya está bien otra vez. Ok, Ojalá no se corte. esperemos que sí. Ay, qué horror, qué estrés. Sí. Ah, Bueno, gracias. va, muchas gracias, Catalina. Esta es la primera llamada para iniciar la mesa de análisis. Ay. Esta es la segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comenzamos.
Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al ITESO. A nombre de todo el sistema universitario jesuita les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa de análisis sobre la grave crisis de seguridad y su militarización. A continuación le voy a ceder la palabra a la maestra María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, para que modere esta mesa. Gracias. Adelante, Ale. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotras y nosotros en el auditorio y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube del ITESO. Para quienes están en el auditorio, todas y todas tienen un kit amigo con, entre otras cosas, papeletas para hacer algunas preguntas a los expositores y la expositora que está acá con nosotras vía Zoom. Es, por supuesto, nos sentimos muy honradas de tener este primer panel y empezar con esta primera mesa sobre un tema que nos preocupa a todas y a todos, que es la grave situación de seguridad en este país y la respuesta única que parecería ser desde hace mucho tiempo la de la militarización, ¿no? Una única reflexión inicial antes de seguramente nuestros panelistas lo abordarán. Hace ya casi 3 años, en noviembre próximo van a ser 3 años, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica, ha emitido varias y de hecho al mismo tiempo emitió una importantísima sobre las mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco. Pero la Corte también emitió la sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, un caso sobre desaparición forzada de 3 personas en el norte del país, en el municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Y ahí la Corte ya mencionaba, y doy lectura, a un párrafo que ha sido sustancial por las discusiones que generó en la reforma constitucional, en las leyes secundarias, etcétera. Y decía, la Corte dice, como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, dice la Corte Interamericana, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser a. Extraordinaria, es decir, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. B. Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. C. Tiene que ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Finalmente, D. Tiene que ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. En el panel del día de hoy, insisto, nos sentimos muy honradas de tener a 3 personas expertas en la materia que nos compartirán sobre la política desafortunada de esta administración, me parecería, porque exactamente va en contra de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido en el caso Alvarado Espinosa y, por supuesto, los riesgos. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora, que nos da muchísimo gusto que nos vea por Zoom y participe por Zoom, y lamentamos profundamente que no puede estar con nosotras. La pandemia sigue jugándonos algunas travesuras, pero nos da mucho gusto de todas formas de tener a Catalina Pérez Correa aquí en el auditorio. Cata es profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Es maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Estudia temas como la procuración de justicia en México, el funcionamiento del sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina, la observancia de normas sociales y legales y el castigo penal y sus efectos. Es también una asidua comentarista en el diario El Universal y por supuesto una experta en la materia. Así es que, Cata,
te agradecemos de verdad que estés con nosotras, con nosotros, y pues tienes el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, y muchas gracias por la invitación, a ti, a los colegas del ITESO. Un saludo a Santiago y Ernesto que están ahí. Les pido una disculpa por no estar presencialmente. Mi hijo tenía como síntomas de gripa, ahora yo también, esperemos que solo sea gripa, pero no quise arriesgar a nadie. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Ya vi que me veo como gigantesca ahí en la pantalla. Les tengo un PowerPoint, así que mejor para que no me vean ahí como la gran hermana en la pantalla. Y entonces voy a presentarles, bueno, dice ahí que no puedo presentar. Si me pueden poner para que pueda presentar, dice que no me permite presentar. Les quiero presentar un trabajo que es lo último que hemos estado haciendo en el programa de política de drogas en el CIDE, y se llama el Inventario Nacional de lo Militarizado, y es un trabajo que llevamos más o menos un año haciendo. Lo hice, Sara Velázquez fue la principal investigadora de este trabajo. Y también participó Alejandro Madrazo y Estefanía Álvarez. Pero bueno, entonces básicamente de lo que se trata el inventario y creo que es muy buena forma de comenzar este evento, porque es una radiografía, no es una radiografía exacta de cuáles son las funciones. Hicimos un seguimiento para tratar de entender cuáles son las funciones que se le han dado al ejército en México en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, básicamente es una lista de las funciones, actividades y facultades de carácter civil que entre 2006 y 2021 se han entregado a las Fuerzas Armadas. Incluye distintas cosas. Yo sé que hay distinciones que son muy importantes y que se han hecho en la diferencia entre militarismo, militarización. Acá estamos utilizando en una lenguaje más laxo, y incluye distintas cosas, desde la adopción de prácticas castrenses en instituciones formalmente civiles, la transferencia de actividades, funciones y facultades civiles al Ejército y a la Marina, y la transferencia de recursos que son asignados originalmente a instituciones civiles a las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, este seguimiento es importante aquí resaltar que no es exhaustivo. Esto nada más es lo que nosotros pudimos encontrar a lo largo de un año. Entonces hay cosas que no están aquí, y esto por supuesto es parte del problema. Ni siquiera es posible conocer todas las funciones que se le han entregado al ejército en México a lo largo de los últimos años. También es importante decir que este proceso de militarización y de la expansión de las funciones militares no empezó en el 2006. Nosotros lo pusimos en el 2006 porque fue la declaración de la guerra contra las drogas cuando se exacerbó o se aceleró este proceso, pero hay también algunas funciones que el ejército llevaba haciendo y que son funciones civiles tiempo atrás, desde las erradicaciones, el combate al narcotráfico, etcétera, ¿no? El punto aquí es hacer una primera lista de lo que son las funciones civiles que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas, y de nuevo saber que no se puede saber, no podemos conocer perfectamente cuáles son estas funciones, y esto es parte del problema que tenemos, ¿no? Las fuentes para este trabajo fueron las plataformas Nacional de Transparencia y el sistema de Infomex. Hicieron 42 solicitudes, algunas no fueron contestadas de forma completa, había comunicados de prensa que también se revisaron, más de 2.500 normas que se hizo ahí para ir sacando las que no tenían realmente que ver con funciones civiles que realizan las Fuerzas Armadas y que más bien tenían que ver con, por ejemplo, derechos laborales de las instituciones castrenses o cosas así. Y ahí viene ahí en la página del programa de política de drogas la metodología y cada uno de estos. También revisamos criterios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber cuáles son los límites que se han impuesto a las actividades que puede hacer las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, aquí si se meten, hay una base de datos que si les interesa pueden descargar. Cada uno viene ahí el documento oficial en el que está respaldado cuáles son las formas en las que cuál es el contenido de cada una de estas funciones. Y también es interesante, para mí una de las cosas que es relevante de este inventario es no nada más la lista de funciones,
sino de dónde viene el presupuesto para realizar estas funciones, por un lado, y cuál es el sustento legal para que realicen estas funciones, ¿no? Que esa es una parte que ha sido bien interesante. Entonces, al final hay 297 observaciones en esta base de datos que se dividen en las facultades de la federación, de entidades federativas y municipios, iniciativas legislativas que se han presentado y estos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí está la base de datos, es pública, se puede descargar en el programa de política de drogas del CIDE. Entonces, bueno, les voy a contar muy brevemente, para no quitar mucho tiempo, los principales hallazgos de este trabajo. Lo que encontramos fue por lo menos 246 funciones civiles que a lo largo de estos 10 años, bueno, de 2006 a 2021, perdón, se han asignado a las Fuerzas Armadas. De estas, 140 no cuentan con información sobre el presupuesto. Es decir, no sabemos de estas 246, en 140 casos, cuál es el presupuesto que están manejando las Fuerzas Armadas para realizar este trabajo. Lo que sí sabemos es que siempre hay un fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas que va aparejado con la entrega de funciones civiles. Es decir, no solamente se trata de que están cumpliendo con funciones que no les corresponden constitucionalmente, sino que viene aparejado con cierta opacidad, porque a pesar de que se trata de instituciones que de facto están realizando funciones civiles, tienen una cobija legal de seguridad nacional, más todos los problemas de transparencia que tenemos, ¿no? Entonces, hay un fortalecimiento presupuestal, pero no sabemos exactamente cuál es hasta dónde llega ese fortalecimiento presupuestal. Y además hay aquí otro tema que es bien interesante y que ya lo hemos mencionado muchas veces. No todas las funciones son de seguridad pública. Inicialmente lo que vimos fue una expansión en las tareas de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, es decir, ya no estaban realizando tareas de seguridad nacional, sino que empezaron a realizar tareas de seguridad pública. Hoy sí vemos cuáles son las facultades, por ejemplo, a través del acuerdo de mayo del año pasado que se le dieron a las Fuerzas Armadas, son tareas de investigación que tienen que ver con las tareas que realizaría una policía civil: detención de personas, establecimiento de retenes, el resguardo de los lugares donde se cometieron delitos, etcétera. Pero otras no. Hay una parte que tiene que ver con tareas meramente civiles, y aquí hay varias que son en materia de salud, de educación. Por ejemplo, están los bachilleratos militarizados, que están en 22 de los 32 estados del país, la construcción de obras públicas, la administración de aeropuertos, la administración del Tren Maya, el llevar los programas sociales, etcétera. No voy a hacer una lista exhaustiva, son 246, ahí están en la base de datos, pero es importante saber que ya no solo se trata de tareas de seguridad pública. Estas son las tareas asignadas. Como pueden ver, la mayoría son en materia de seguridad pública. Las verdes son del gobierno federal, las cafés son los gobiernos estatales. Entonces, no solamente se trata de lo que hace el gobierno federal, sino también las tareas que se asignan desde los gobiernos estatales. En seguridad pública, por ejemplo, hay 51 tareas que se les han asignado en materia de seguridad pública. La segunda es de obras públicas. Hay otras funciones que incluyen muchas cosas, pero bueno, entonces lo que podemos ver aquí es, de nuevo, esto no solo se trata de tareas de seguridad pública, aunque eso es lo principal que se ha asignado a las Fuerzas Armadas. De las tareas de seguridad pública, la mayoría no tiene detalles sobre el presupuesto. Ahí vienen, son 76% de los casos no cuentan con información del presupuesto, es decir, están realizando tareas sin que se pueda hacer una evaluación del gasto del presupuesto público que tienen para ello. Están algunas del gobierno federal y otras de los gobiernos estatales. Algo que es importante aquí es que muchos, y esto viene también ahí en la base de datos, es que mucho del presupuesto de los gobiernos estatales era originalmente asignado a los estados o a alguna institución civil, y a través de algún mecanismo legal se fue a las Fuerzas Armadas. Entonces, inicialmente el presupuesto era de las instituciones civiles y terminó en manos de las Fuerzas Armadas. Y esta es una de las cosas que yo como abogada me ha parecido más interesante, es cómo se ha justificado jurídicamente cada una
de las asignaciones de funciones del ejército. La mayoría lo que encontramos es que tienen que ver con acuerdos, convenios, incluso contratos, que son de difícil acceso. Nosotros sabemos que existe un convenio, pero no pudimos ver el convenio, y están fundamentados con artículos que son muy genéricos y a los cuales se les da una interpretación amplísima, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún artículo de la Constitución, o por ejemplo el artículo 29 de la fracción 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice nada más: a la Secretaría de la Defensa le corresponde prestar los servicios auxiliares que requiere el Ejército y la Fuerza Armada, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señala el Ejecutivo Federal. Y ahí, pum, de pronto se les asigna que presten servicios de salud, que construyan un bachillerato, que den, que hagan funciones de seguridad pública. Y esto especialmente es el caso para las entidades federativas. Y entonces esto es una de las cosas que fue bien interesante encontrar, porque nosotros habíamos pensado que lo importante eran las acciones legislativas, las iniciativas que se presentan en el Congreso. La Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, pusimos muchísimo esfuerzo en tratar de tener la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que ampliaba legalmente de manera pues muy sorprendente todas las funciones en materia de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas. Lo que encontramos es que, pues en realidad, no todo es a través de las iniciativas, y que las reformas parecen ni siquiera ser necesarias, a pesar de que no hay reforma constitucional, de que no haya una ley o un acuerdo militar. Las leyes no son